Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Luna. Bienvenidos a su pequeño y humilde canal, Llamados a la Santidad. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, mi amigo Gaspar, Gaspar Cardiel. Eh, ¿Cómo estás, Gaspar? Buenas noches, Jorge. Pues bendito sea Dios, bendecidos y bien aquí con la salud. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios también. Por fin pudimos conectarnos. Estoy muy contento. Mis hijos también te mandan saludos a tu familia, a tu esposa. Fíjate que le quiero platicar a todos nuestros amigos del canal, de muchos países que nos siguen, que Gaspar nos mandó un correo y hicimos contacto, estuvimos platicando y ordenando ideas y pues salió el orden que él sugiere. Pero antes de platicarles más, vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en presencia del Señor, nuestro Dios, Jesucristo, y Gaspar lo va a hacer, ¿verdad? Adelante, Gaspar. Bien. Antes de seguir con nuestra charla, vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísimo Señor Jesucristo, tú que viniste al mundo para rescatarnos de la muerte, del pecado y llevarnos al camino de la salvación. En tu santo nombre, pedimos que envíes el Espíritu Santo hacia nosotros y a todos los oyentes que escuchen estas palabras de este humilde siervo de Dios, para que de esta misma forma la palabra de Dios, que es palabra de vida, llegue a sus corazones, a sus entendimientos y a sus vidas, y ayude a aquellos necesitados de dirección, para que así por el medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios tengan vida, esperanza y fe. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, sí, mira, según nuestra charla que habíamos tenido, principalmente ¿Ahí me es escuchas? exponerles, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ah, te decía, platícanos de dónde eres, qué ciudad, y comenzamos. Sí, muy bien. Mi nombre es Gaspar Cardiel, soy padre de familia eh, aquí en esta casa, que es tu casa. Tengo 2 hijos. Pertenezco a una comunidad cercanas a Celaya, Guanajuato, de aquí de México. Eh, Estoy dando servicio a Dios y a la iglesia como servidor de la palabra y estamos en el camino del Señor. Pues bien, el día de hoy vamos a tomar un tema. Yo entiendo que ya es un tema que muchos hemos escuchado de sacerdotes y de otras personas. Más el día de hoy vamos a hacer 2 partes, ¿verdad? De este tema, que es hablar sobre la purificación del alma, o en este caso, hablar del purgatorio, así como también ver un poco más adentrado bíblicamente qué nos enseña la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo, para que así, principalmente, el primer blog de esta charla sea bíblica, para que sea el mensaje de Dios el que nos ayude a comprender y a entender más a Cristo de la preocupación sobre nuestro estado, ¿verdad? Porque Él viene a salvarnos. Y después de ello, daré un testimonio propio, personal, sobre, sobre el purgatorio, sobre las almas que yo lo veo así, ¿verdad? Y me lo ha dado Dios así, por gracia de Dios y por voluntad de Él mismo, me han buscado para pedir ayuda desde el purgatorio, así como también dar un testimonio sobre que muchos de nosotros, no creo que haya una persona a la que
no haya tenido una experiencia, seré directo referente a las almas errantes, ¿verdad? ¿Por qué están aquí aún? ¿Por qué decimos que nos asustan? ¿Por qué hay entre nosotros? ¿Por qué hay tantas? Y dentro de ese otro blog del testimonio es donde daré una parte de la explicación sobre ello. Así es que, para adentrarnos en ello, vamos a recordar un poquito, ¿verdad?, sobre la doctrina del purgatorio, ya que en la Biblia no aparece la palabra purgatorio. Lo que sí existen son citas bíblicas que nos adentran dentro de la doctrina o de la enseñanza de cuidar el alma. Y para ello, pues hay que acordarnos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030 y 1032, para que así los oyentes puedan buscarlo por su propia cuenta. Y hay que estar bien conscientes lo que significa el purgatorio, ¿verdad? El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero que, aunque están seguros de su salvación, deben de ser purificados. Es lo que nos marca una cita bíblica del Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 21, versículo 27, que dice: pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Palabra de Dios. Y de aquí partimos en lo siguiente. Vamos al Antiguo Testamento a adentrarnos un poco en esto, porque decimos, y los protestantes, los hermanos separados, dicen mucho que el purgatorio no existe, que ese lugar de purificación no existe, pero la doctrina es la que nos va a llevar a encontrar la verdadera respuesta, ¿verdad? Y para ello, primeramente vamos a escuchar lo que le dijo Dios Padre a Moisés en el Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 30, versículo 15 y el 19, lo voy a leer. No me voy a tratar de adentrar tanto en la explicación, pero la lectura habla por sí sola. Dice: miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal por el otro. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Vemos aquí cómo Dios a su pueblo le hace esa advertencia, ¿verdad? Y les dice: te tengo el bien, te tengo el mal. A lo largo de la historia podemos ver los que leen la Biblia. Por eso yo les aconsejo mucho leer la Biblia desde el inicio, para que comprendamos a Dios Padre. Y un pueblo, su pueblo de Israel, hay una lectura que estaba muy marcada, en la cual estos hombres, ¿verdad?, que es en la segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo del 40 al 45, estos hombres entendían que su vida corría peligro. Y lo podemos escuchar aquí donde dice, ¿verdad? Dice: e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a los que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido, aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofrecieran un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa, aquí viene, con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario
e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente, los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer este sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Vemos cómo desde el Antiguo Testamento ya había este cuidado por el alma, ¿verdad? Por el muerto, por la persona que fallecía. Pero ¿cuál era ese cuidado, verdad? Porque si nos fuéramos a recordar un poco el libro del Génesis, cuando Dios crea al hombre, cuando crea a Adán, lo hace de tierra, pero él sopla sobre él y le da aliento de vida, y dice, y se convirtió en un ser viviente. Aquí hay que usar la parte teológica, ¿verdad? Donde le da aliento de vida, pero el Padre le da su propio aliento que proviene de él. Lo hace un ser viviente, es un hombre viviente, una criatura viviente, y le da espíritu, que esa es su alma. Por eso estos hombres, desde el Antiguo Testamento, ellos tienen bien entendido que el hombre es un ser viviente por gracia y voluntad y amor de Dios, pero le da él mismo su espíritu. Lo dice en Sabiduría, capítulo 2, versículo 23, dice, lo hizo a imagen de su propio ser, pero no físico, sino que le dio su espíritu, su aliento. Dios es espíritu. Y es donde el hombre empieza a tener esta parte, ¿verdad? Por eso estos hombres de Judas Macabeo tenía conciencia de la vida, ¿verdad? Y de la muerte. Y podemos verlo en otras citas bíblicas donde en Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, aquí nos dicen otra pequeña parte que hay que tener consciente. Les voy a leer solamente el 7, pero pueden leerlo desde el 6 para que lo comprendan. Dice, después de eso el polvo volverá a la tierra como antes fue. Habla sobre el hombre que muere, se descompone y vuelve a la tierra. Y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Ahí es donde entonces entendemos que en el Génesis nos dio cuerpo viviente y nos dio el espíritu, ¿verdad? Por eso es que estos hombres del Antiguo Testamento ya tenían esa conciencia de que tenían que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque sabían que existía el cuerpo, pero sabían que tenían un espíritu que provenía de Dios. Y para ello, muchos decimos, es que no es cierto. Muchos dicen, es pura energía, que somos energía, materia y organismo. Pero, ¿qué creen? Bíblicamente, ¿no? Lo dice en la primera carta de Tesalonicenses, ¿verdad? Lo dice en el capítulo 5, lo dice San Pablo a los tesalonicenses en el versículo 23, dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo lo está diciendo, somos cuerpo, alma y espíritu. Por eso es que estos hombres tenían ese cuidado, ¿verdad? De ser personas que murieran en la piedad y amistad de Dios. Y por eso era que Cristo, cuando Él viene, era su preocupación, una de las preocupaciones muy grandes. Y en ello nos hacía muchas advertencias sobre que tuviéramos cuidado. Hay muchas citas bíblicas, pero me voy a resumir en una, enfocados en esta plática sobre el cuidado del alma, sobre el purgatorio, sobre ese lugar de purificación. Y en San Marcos capítulo 9, versículo 42 al 49, nos dice lo siguiente.
Dice, en el versículo 47, lo voy a leer hasta el 49. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios, y no que con los dos ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Aquí está hablando sobre el infierno, cuando alguien ya es condenado, una alma. Pero escuchen lo que dice el versículo 49. Dice, porque todos serán salados con fuego. Aquí ya no está hablando de una condenación, está generalizando, pero dice, porque todos serán salados con fuego. No sé si tú, Jorge, o los oyentes han visto cuando los pescadores sacan el pez, lo cortan, lo abren, lo ponen al sol y dicen, lo voy a salar, ¿verdad? Lo voy a salar. Ese proceso lo que hace es que la sal acorta el tiempo de desecación, lo deshidrata, pero combate las bacterias para que la carne se conserve y no se pudra. Si venimos a este pequeño versículo donde dice Cristo, porque todos serán salados con fuego, tomemos ese ejemplo en el alma en ese lugar. Mira, qué Vas buena a ser, analogía, muy bien. ¿sí? Vas a ser salado por el fuego, vas a estar allí hasta que eso, digamos, bacterias, ¿verdad? Como el pez, todo eso que te has ensuciado en la vida está presente en tu alma, ese fuego te va a salar, te va a purificar de todo eso para que lo que quede sea algo limpio, ¿verdad? Algo puro. Y muchos decimos, que, perdón, déjame beber un poco de agua. Sí, salud. Eh, Muchos decimos, pero ¿de qué voy a ser purificado? Porque algo que siempre nos preguntamos y decimos, vamos a rezar por las almas del purgatorio. Muchos escuchamos historias, muchos vemos videos y muchos anécdotas sobre las almas del purgatorio. Pero ¿qué tanto yo, el oyente, el que escucho, el que voy a orar por las almas, qué tanto me pongo yo a asimilar qué voy a aprender de esto, ¿verdad? De orar por las almas? Nada más voy a orar, pero no voy a tomar el ejemplo de donde están ellas para un cambio de vida, sino que esa parte, ¿verdad? La doctrina del purgatorio es una doctrina para salvar Claro. tanto a los que están en la iglesia purgante, y también ese ejemplo te tiene que ayudar a salvarte. ¿De qué? Pues bien, aquí viene una pequeña parte de qué. Lo dice en Romanos capítulo 4, versículo 6, habla sobre las consecuencias, ¿verdad? Eh, de lo que nos van a culpar en el juicio. Pero ¿qué tanto es lo que me va a culpar en el juicio? Hechos, actos, palabras. Pero muchos decimos, pero es que yo no digo nada malo. Yo así hablo, pero es que así es mi forma de ser. Más sin en cambio, escuchemos lo que dice Cristo en Mateo, ¿verdad? En San Mateo, capítulo 12, versículo 36 al 37. Muchos decimos, yo así soy, yo soy feliz y mi forma de comportarme no lastima a nadie. Yo lo que diga, divulgue, opine, no tengo ningún problema contra nadie, ningún mal. Pero vamos a escuchar lo que dice nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio. San Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Dice, y yo les digo
que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Qué fuerte, qué duro. Todo se queda grabado, como quien dice. Cualquier palabra inútil. Aquí es la pregunta que les voy a dejar en el aire a todos. Para ustedes, ¿qué es una palabra inútil? ¿Cuáles son aquellas palabras inútiles? Podemos pensar y decir que son las que no edifican a nadie, sino que los desmoralizan, los denigran, los marcan, los señalan, los empujamos. Nuestras palabras inútiles puede ser hasta una mala palabra de expresión, hasta por no sé, es que tu palabra, las palabras que digas, lo dice Cristo, una palabra inútil. Pero ¿qué creen? Que no solamente de las palabras inútiles. Le dice Dios Padre a Moisés en el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 5. Dice, pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno. Hijo eso. Déjenme y se los paso a leer para que quede más. Antes de que leas, quisiera comentar algo, mi estimado Gaspar. Hace poquito escuché a alguien que decía algo muy parecido con lo que uno habla, ¿no? Durante su vida y cuando menos piensas o bajas la guardia, ¿verdad? Que en todo momento podemos caer en el pecado. Dice uno de los mandamientos, no matarás. Y muchos podrán decir, no, pues yo nunca he matado ni un animal, ni menos una persona y todo. Pero decía esa persona, no quiere decir eso solamente, quiere decir que con tu palabra mates una ilusión a un niño, mates una idea, mates la inocencia, mates un sueño, algo de alguien con tu palabra dura, ¿no? Que alguien que quiere, y en realidad con la palabra puedes cambiar la vida de otra persona. Entonces, Claro. simplemente con un mal comentario negativo, pues muchos dicen acá en las ventas, que es donde yo me muevo, si no tienes algo bueno que decir, pues no lo digas, ¿verdad? En una junta, en una reunión, pues no lo digas. Igual se traspasa o aplica en la vida diaria también. La negatividad o una maldición o algo malo siempre repercute. Entonces, no matar con la palabra no solamente es con algo físico, sino con un sueño. Entonces, todo lo que tú me dices me recordó eso, ¿no? De que todo lo que decimos se quede escrito. Adelante, perdón, Gaspar. Adelante. No, sí, está bien. Es que pareciera ser una broma que a veces le decimos a los demás, pero al final de cuentas estás tú hablando de su persona, de su forma de ser, de cómo piensa, actúa. Y tus palabras dicen que las palabras hieren más que los golpes. Sí. Y lo acabamos de escuchar que Cristo mismo lo dice. Pediré cuentas de cada palabra inútil. Y ahora en el Génesis le dice Dios Padre a Moisés en el Génesis capítulo 9, versículo 5. Yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes. A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo. Hijo eso. Entonces, lo acabas de decir tú, matamos, pero no solamente, no es que le quites la vida a alguien, sino que denigras su persona, su imagen, sus sentimientos, su sentido de vida, su esperanza, su anhelo. Y vemos, yo cuando leí esta cita bíblica, me acuerdo que fui, me llegó cuando era pequeño, ¿no? Que yo andaba con la resortera y dije, híjoles, ¿y ahora cuántos pajaritos voy a declarar? Y cuando le dije al padre, pues me acuso de esto, y volteó y se me quedó viendo, dice, ¿y a poco te acuerdas? Pues de lo que hice sí, pero de cuántos maté, ¿no? Y me acordaba porque pues está diciendo
que a final de cuentas tenemos que tener el cuidado también hasta de la creación, porque vivimos donde ellos también viven por gracia y voluntad de Dios. Somos creados también dentro de ello y olvidamos esa parte. Entonces es donde, pues, muchos, la verdad, no hacemos esa conciencia porque todos esos actos, palabras, omisiones, hechos, incluso lo que no hicimos, que eso que no hicimos iba destinado a un bien, estamos pecando por omisión. Pareciera que no pasa nada. No, no pasa nada. Mas, sin en cambio, lo que acabamos de leer en San Mateo, donde dice que todos van a salir salados por el fuego. No excluyó a nadie. Dijo todos, todos, todos. Entonces, es donde vemos y recordamos que, la cita bíblica que leímos del Apocalipsis dice que nada manchado, ¿verdad? Nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero ¿quiénes serán esos hombres? ¿De quién serán esas almas? Lo dice también en el libro del Apocalipsis, dice lo siguiente, aquí es donde vamos a recordar esto de dónde están siendo salados por el fuego estas almas, ¿verdad? Dice en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 20, perdón, en el Apocalipsis 22, versículo 14, dice, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Si usamos la verdad nuestra razón con las palabras que está escrita, está hablando, dichosos los que están en ese lugar de purificación, Sí. porque saben que en un tiempo, ¿sí?, están lavando sus ropas, están lavando sus almas, sus espíritus, para poder entrar a las puertas de la ciudad. ¿Pero cuál ciudad? Bueno, lo dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo de 2 al 3, habla sobre la Nueva Jerusalén. Y nos lo dice ahí más específico, ¿verdad? Se los voy a leer. Antes de que leas, Gaspar, que dijiste Sí. de las ropas, lavar sus ropas, me hiciste recordar a la doctora Gloria Polo, no sé si la conozcas, He oído un que poco. le cayó un rayo y viajó al infierno y todo, y dice ella que conforme iba descendiendo, que vio almas con vestiduras de luz blanca, y Ajá. conforme iba bajando, las vestiduras de esas almas iban haciendo grises, después oscuras, después rotas, y entonces me imagino que ese era ella decía que era el estado del alma. Y luego cuando vuelve a subir para mostrarle dónde estaba su mamá, que rezaba el rosario y todo, otra vez eran como un edificio de pisos, y todas esas miles de almas y millones que había en cada piso se iba viendo la vestidura otra vez de gris oscuro o rotas así feas a luz blanca. Entonces me hiciste recordar eso. Adelante, Gaspar. Sí, sí lo dice. Vamos a ver de qué ciudad habla, ¿verdad? Ujú. En el Apocalipsis capítulo 21, versículo del 2 al 4 dice, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres, vivirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Vemos que ahora sí nos dice de qué ciudad.
Ajá. y que ahí ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá nada de lo que había antes porque dejó de existir. Así es que vemos entonces cómo dentro de la Santa Escritura hay mucha enseñanza que nos invita a rezar por esas personas, esas almas que ya murieron, perdón, esas personas que ya murieron y que su alma está en ese lugar de purificación, donde están lavando su alma para después tener el derecho, que están lavando su alma para tener el derecho de llegar a esa ciudad santa, ¿verdad? Ujú. Y es donde tenemos nosotros que también ver que la doctrina del purgatorio es adoptarla en esta vida también, es adoptarla en un cambio personal, en un cambio moral, en un cambio de razón, en un cambio de reconocer y aceptar, porque muchos no queremos reconocer que estamos mal. Claro. Nos cuesta reconocer y aceptar todavía más que necesitamos ayuda y que requerimos cambiar de vida, de estilo de vivir. Porque el Señor lo dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo, de este mundo. Si nosotros no somos esa sal que da sabor ni a nuestra vida, ni a los demás, y tampoco nosotros no somos luz para los demás, ¿cómo seremos? Insípidos, amargos, seremos personas sin luz, que son una persona desilusionada, triste, que no tiene aspiraciones de nada. ¿Y qué pasa? Recurrimos a otras formas de encontrar la felicidad, pero nos estamos desviando. Afuera, Pues, buscamos la felicidad afuera. eh, sí, es donde entonces, pues estas citas bíblicas, ¿verdad? Tenemos que tener ese criterio de nuestra vida. Y la última cita bíblica que voy a leer, todo esto es para concientizarnos, ¿verdad? Para aprender sobre qué es lo que tenemos que cambiar en nosotros, para nosotros, nuestro bien. Porque hablamos del purgatorio y de la purificación, porque entre más acumulemos nosotros pecados, castigos, ¿castigos a qué me refiero? Porque si nosotros estamos pecando, pero no declaramos esa falta, no se nos va a perdonar. Si bien sabemos que pecado declarado, pecado perdonado, mas sin en cambio, queda el reato de culpa. El reato de culpa es aquel que después del juicio es el que te va a dictar cuánto tiempo vas a estar allí. Es como una cárcel. Lo hemos leído en otra cita bíblica que habla sobre que te acusarán con el juez y te condenará y no saldrás de ahí hasta que pagas el último centavo. En ese lugar de purificación va a ser algo parecido. Después de que tú seas enjuiciado y seas condenado por el bien o por el mal, si por el bien lo ganas y vas al purgatorio, vas a salir hasta que allí seas purificado completamente. Sí. Y la doctrina del purgatorio, una de las que no debemos olvidar es que practiquemos el amor. Porque muchos decimos, y lo hemos escuchado este ejemplo que decimos, mi abuelita era un pan de Dios, mi esposa, mi esposo, eran bien buenos, no hacían mal a nadie, debe de estar con Dios, pero nosotros no sabemos dónde están realmente. Y hacemos lo que sabemos que hacen, ¿verdad? Les hacen el novenario, les hacen misas, pero después de ahí decimos, ya hicimos las novenas, hicimos los rosarios, todo lo que pudimos, ya debe de estar con Dios. Pero nadie nos consta ni nos asegura de que realmente tú estás allá. Sí. Pero si yo dejo de practicar el amor por esa persona que yo dije amé,
lo voy a olvidar en ese lugar. Y es donde entonces ese olvido es un dolor incontenible sobre esas almas. Por eso es que ellas también piden, oran a Dios para que Dios concientice a la gente que estamos aquí en su iglesia, en la iglesia militante, rogar por esas personas, ¿verdad? Personas que ya murieron y que están allá. Sí. Y aquí es donde hablamos bíblicamente sobre el cuidado, ¿verdad? Espiritual. Y aquí es donde ahora, pues, termino esta parte bíblica, porque di esta parte para concientizarnos que en la palabra de Dios ahí está el consejo para que lleguemos a ese lugar y para que sea el menor tiempo posible. Y aquí es donde ahora, con tu permiso, Jorge, Adelante. y con todo el respeto, los oyentes que nos vayan a escuchar, lo que voy a decir es un testimonio personal, lo digo honestamente y con toda humildad, lo digo en el nombre de Cristo. Se los voy a tratar de resumir un poco. Ajá. Esto me pasó a mí cuando mi papá falleció. Antes de que mi padre falleciera, que en paz descanse, yo me acerqué a la iglesia, a, a la ciudad de Cortázar. Yo buscaba aprender más, yo tenía mucha necesidad de Dios. Tú ya estabas en el En ese apostolado. tiempo, ¿mande? Tú ya estabas en el apostolado de oración, con, Aún no, ajá, uno. Que aún no. Yo en ese tiempo, todavía mi papá vivía y yo tenía como muchos hemos sido llamados por Dios. Yo le dije a mi esposa, oye, yo tengo mucha necesidad de que me hablen de Dios. Yo voy a misa, me confieso, comulgo, sí, pero yo quiero que me hablen de quien recibo, ajá. que es nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Pero yo sentía que algo me empujaba a conocer más, ¿verdad? Así es cuando llegué a esa ciudad y escuché que el fraile que estaba dando la misa, al final invitó, va a hacer una oración de sanación. Le dije, yo quiero ir ahí, eso es lo que busco. Entonces, me acerqué, me empecé a evangelizar, asistí a ese grupo de oración con el fraile. Esa parte la voy a omitir un poco para llegar a la parte del testimonio. Muy bien. Y entonces, en ese año que me acerqué, asistí a la evangelización. El sacerdote me invitó a formar parte del grupo de liberación y sanación. Me empezó a enseñar en la parte de las asambleas de horas santas. Y todo el grupo íbamos cuando él hacía la exposición del Santísimo hacia la hora de sanación. Y nosotros estábamos a los costados del altar intercediendo, ¿verdad?, por las personas que estaban ahí. Pues bien, en aquel tiempo mi papá se cayó y cuando se cayó se pegó aquí en la nuca. Esa vez pues mi mamá me habló en la madrugada y me dijo, oye, ven a revisar a tu papá, está así. Cuando fui, pues bueno, él quedó en coma. Lo llevamos a León, lo operaron, pero tenía un derrame interno y no lo pudieron detener. Y duró una semana en coma. Prácticamente todos nos despedimos de él allá todavía. Y él falleció. Él falleció. Él falleció un día jueves. Fue un día miércoles en la madrugada y yo fui hasta León por él. Eh, Cuando ya lo trajimos a la casa de mi mamá, pues
ya fue el sepelio, ya fue el velatorio, fue el sepelio. Y cuando estábamos ya en el cementerio, no lo podían meter a la bóveda. Y me dijeron, necesitamos que lo empuje a alguien. Y le dije, yo. Y agarré su caja y le dije, papá, pues espero que esté usted con Dios, pero ahora sí lo voy a dejar quieto. Y lo empujé, lo metí hasta dentro de la bóveda y me metí un poco con él. Y le dije, ahora sí, de aquí nadie lo va a mover, porque mi papá, pues, él bebía mucho y por eso fue una parte de sus consecuencias. Ujú. Le dije, ahora sí va a estar quietecito, descansa en paz. Ya taparon su bóveda, nos regresamos a la casa. Llegué aquí a mi casa, que es tu casa. Gracias. Me metí a bañar y le dije a mi esposa, miró que me estaba vistiendo, era viernes y los viernes eran las horas santas, y me dijo, ¿a dónde vas a ir? Y le dije, voy a la asamblea de oración. Dice, ¿pero qué no vas a guardar luto? Y le dije, mira, mi papá, yo le guardo el respeto, mi papá ya murió, yo su alma no sé dónde esté, espero que Dios tenga la caridad y la piedad de haberla recibido. Mas, sin en cambio, allá hay muchas personas que necesitan de intercesión. Voy a ir a orar por ellas. Y ahí oraré también a Dios por mi papá. Llegué allá a la parroquia de San José, me miró mi guía espiritual, el sacerdote, y se me quedó así, pues, muy asombrado, ¿no? Viendo, y dice, ¿Qué haces hasta aquí? se levantó los lentes, y dice, ¿y tú qué haces aquí? Y dice, oye, pero es que tu papá acaba de fallecer, ¿qué haces aquí? Y me le quedé viendo y le dije, padre, le dije lo mismo, mi papá ya murió, su alma yo no sé dónde esté, yo tengo fe en que Dios la reciba, mas sin en cambio vengo a orar por él también, pero mira el templo, está lleno de almas de personas que aún viven y que necesitan de Dios, pero también necesitan de nuestra oración por esas vidas que, mírelos, hay gente, hay ancianos, hay enfermos, hay viejitas, hay jóvenes, y tú les veías la cara y pues tenía necesidad, ¿verdad? Ujú. El padre se me quedó viendo y dice, movió la cabeza y me agarró del hombro y dice, vamos pues, vamos a orar por estas vidas. Nos fuimos al altar, empezamos a orar, nos repartimos en los costados del altar. Entonces yo estaba tan sumergido en la oración, yo siempre acostumbro orar con los ojos cerrados, y estaba orando a Dios por el bienestar de las personas y que se compadeciera de ellas, y también por los finados. Entonces, aquí empezó, de repente, Jorge, yo empecé a dejar, como cuando tú le empiezas a bajar el volumen a algo, ¿no? A un radio. Empecé a dejar escuchar la voz del sacerdote, como si fuera bajando, bajando, disminuyendo su voz hasta que no escuche nada. De repente me sentí como que no escuché absolutamente nada, ¿No ya no vi sentiste, nada. no sentiste como si tu cuerpo estuviera muy hinchado o nada más simplemente no escuchaste? Empecé a dejar de perder los sentidos, Ah, como si, ajá. sí, como si tú, sí, así como si algo, como si tú, como dices, como hinchado, Sí, ¿no? Es a mí me como pasa si tú que como que ya, como que tu cuerpo estuviera muy grande o no sientes tu cuerpo, quiero decir, no sé cómo explicar lo que sientes, tanto estoy a veces en el rosario
que ya no me siento, no sé cómo explicarlo, tal vez por eso que me causó curiosidad si es igual ese sentir que tú tenías. Sí, como si tu cuerpo se empezara a adormecer. Ándale, no, ok, sí, es Y, igual, y lo que pasó es que uno cae en un trance espiritual. Ahí está tu cuerpo, sí, tu espíritu, solo Dios, Él sabe dónde te lo llevó. Y de repente, Jorge, ya cuando ya ese adormecimiento, mm, llegué a ese trance donde ya no supe nada, de repente yo me vi de pie, ok, pero yo me vi de pie, pero todo a mi alrededor estaba lleno de bruma, como neblina, pero una neblina muy densa. No se veía nada, solamente esa neblina. Y de repente, y sentías un como pequeño calor que a la vez te sentías sofocante. Y yo sentía la respiración pesada. Y yo hacía así. Y yo veía a mi y tú alrededor y yo estabas, dije, obviamente estabas consciente y decías, este, ¿dónde estoy, verdad? sí, porque yo veía hacia arriba, hacia los lados y no veía absolutamente nada, solamente todo era bruma. Pero de repente empecé a escuchar unos susurros, como pequeñas voces y voces y voces, pero no veía de dónde provenían. En eso, de repente la bruma se empezó a disipar. Y después de que se disipó, mi asombro fue cuando miré y yo estaba encima de una reja así cuadrada, como barrotes. Pero la reja yo la vi y se perdía en el horizonte, en los 4 puntos que tú veías, la reja no tenía fin. No veías dónde terminaba ni dónde empezaba. Y cuando me fijé hacia abajo, yo estaba parado sobre ella Ah, sobre y ella. miraba que de abajo de la reja salían fumarolas de humo. Pero Pero cuando empecé a esa, ver eso, esa reja dividía algo o esa reja era como una parrilla que tú estabas arriba y dividía hacia abajo o dividía hacia adelante algo. hacia abajo, Ah, ok. la parrilla estaba como era como el piso, yo estaba Ah, arriba y la ok. parrilla estaba Como una alcantarilla, dividiéndome, sí. algo así, Ok, pero era inmensa. ok. Y después entonces empecé a escuchar que los susurros aumentaban, aumentaban, y empecé a escuchar la voz la primera voz que escuché dijo, ayúdame, y después otra, ayúdame, 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 y después empezaron muchas voces a veces a la vez, puras voces, y decían, ayúdame, 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 y yo escuchaba que salían de abajo, Ok. y me empecé como a asustar, ¿no? Dije, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Pero cuando ya era un millar de voces que ya no sabías qué escuchabas de tantos alaridos, porque eran alaridos, eran quejidos, eran ayes de dolor, eran ayes de pena, de tristeza, llantos, como un quejido de agonía. Y de repente yo volteé y dije, pues ya asustado, ¿no? Pues no sabía qué pasaba. Y de repente sentí que alguien me agarró mi pie y volteé y era una mano que salía de entre de esa pequeña cuadro, Ajá. salía y la mano hacía esto así, se movía, se sacudía como queriéndose sujetar de mí y gritaban, ayúdame, ayúdame. Y después, entre los agujeros salían y salían manos y manos y todas así, entre las rejas salían las manos y gritando, ayuda, ayúdanos, ayúdanos a salir de aquí. Y yo así, porque sentía que como si me quisieran meter, pero no pasaba esa reja. Entonces de repente, después, ahí fue cuando empecé a volver en mí y estaban ya mis compañeros, unos junto de mí, porque me miraron que me desplomé, pero Ok. yo no sentí nada, yo no sentí ni el trancazo que me di, dicen que caí sobre el piso, sobre una de las
las columnas de la parroquia, yo no sentí. Y ya cuando me levantaron, me estaban así que sacudiendo y despierta, despierta. Y fue cuando como que empecé a reaccionar. Y ya volví en sí, pero todo el cuerpo sentía un hormigueo, como ese hormigueo. Se acabó la hora, se acabó la asamblea. Y yo todavía así como, pues, no sabía todavía bien dónde estaba. Ajá. Y el padre me llamó y me dijo, ¿qué te sucedió? Y ya le dije, padre, me pasó esto. A ver, dice, cuéntame. Y le conté todo lo que había experimentado. Y me dice, me quedó viendo, dice, ven, vamos a la oficina. Y me llevó, se metió a su computadora, imprimió una hoja y me la dio y dice, ten. Le digo, ¿qué es, padre? Y ya miré que decía coronilla por las benditas ánimas del purgatorio. Le dije, ¿y esto qué es? Dice, estuviste arriba del purgatorio. Fuiste testigo del purgatorio. Dios te lo dio eso por lo que hoy tú viniste aquí a hacer. Dejaste tu dolor, dejaste el sufrimiento por la pérdida de tu papá y viniste practicando la piedad y la caridad por los que sufren y los que necesitan. Y me acordé de la lectura de Jesús que dice que aquellos que dejen padre, madre, hijos, hogar, casas, serán recompensados al 100 por 1. Y me quedé así. Y desde entonces, desde ese día, empecé a tener esas visitas Manifestaciones, todo. de almas purgantes, y muchas, Jorge, muchas. Quiero hacer aquí un paréntesis, ¿Sí? antes de que continúes así bien rápido, sirve que tomas un respiro y agua. Fíjate que una vez me pasó algo similar, que yo traía en mente, supe que una amiga había muerto trágicamente, muy feo, ni me gustaría decir la forma aquí. Y y yo tenía años de no verla, ¿verdad? Ya habían pasado muchos años. Y me entero y pues me dio tristeza, no lo podía creer que hubiera pasado eso, que ella misma se hiciera eso. Se suicidó, ¿verdad? Entonces, yo como caballero de San Miguel la traje mucho en mi mente y yo a veces preguntaba por qué se me venía mucho a la mente ella y día y noche y en el trabajo. No es normal, ¿verdad? Entonces yo después deduje o sentí que debía rezar por ella, yo sin conocer los 100 Requiem ni conocer la coronilla de las almas del purgatorio. Yo no conocía nada de eso, más bien nunca lo había escuchado. Le platico a un caballero San Miguel, don Mario, que tiene aquí un, un testimonio aquí en el canal con más de 100,000 visualizaciones. Y le platiqué y me dice, Jorge, vamos a rezar por las almas del purgatorio, la coronilla, la que tú mencionas. Sí. Y luego le digo, sí, está bien, pero usted dígame porque yo nunca le he rezado. Y me dio una hoja, un librito. Me dice, mira, son salutaciones y tú vas a leer esta parte y así, ¿no? Y luego la coronilla y tú vas a leer esta parte. Eran como 3 oraciones. Y recuerdo, Gaspar, que cuando él dice en un momento en la comunidad, yo voy a rezar por mi hermano ya fallecido y tú vas a rezar por tu amiga. Y me acordé también de un tío, dije de una vez, mi tío y ella, ¿no? Ajá. Lo vas a mencionar, Jorge. Ok.
perfecto. Yo hasta estaba nervioso porque dije, lo que yo quería, o sea, yo sabía que era muy importante, pero yo no lo entendía. Yo sentía en mi pecho, en mi alma, que lo que iba a hacer era muy importante, entonces estaba como nervioso. Y empezamos a rezar. Y yo creo que no pasaron ni 2 minutos, yo ya estaba con los ojos cerrados, como tú dijiste ahorita, me sentía como hinchado, como que tengo esa condición que muy rápido caigo en eso cuando estoy orando. Y también lo puedo hacer yo, eh, ¿cómo se dice? Cuando yo quiero estar en ese estado, lo puedo hacer muy rápido. Entonces, recuerdo que estábamos sentados y yo cerré mis ojos y él empezó a rezar y yo lo escuché y empecé a sentir eso que tú y yo ahorita describimos. Y cuando me toca a mí mi parte, empiezo a rezar y todo y a seguirlo. Y en ese momento la veo a ella con mis ojos cerrados. Increíble, Gaspar. La vi con una blusa celeste, muy clarita, celeste, pero sucia, como de carbón, con una blusa Ujú. sin mangas, pero así manchada de carbón, su cara como si hubiera con carbón así sucia, sin pintar así, cara lavada, pero sucia y triste, cansada, así como sin bañarse y el pelo despeinado obviamente, con el cabello corto, este, ella era de cabello castaño o claro, tirándole así pues el cabello claro. Y cuando la veo primero su cabello en mi campo visual, así como lo estás viendo ahorita aquí en el Zoom. Haz de cuenta que mis manos es su cabeza, veo su rostro, su cabeza así, la reconozco, yo con mis ojos cerrados, y luego cuando cruzamos miradas, con una cara, hasta sus ojitos así de tristeza, pero con felicidad, me dice, ya, y levanta las manos ella, y entonces ya veo su torso y la cintura, y luego ya la dejo ver, o sea, la vi que iba hacia arriba, y cuando cruzamos miradas, que pasó cerca de frente de mí su rostro, me dijo, ya, y es cuando yo abro los ojos y comienzo a llorar, pero como un niño, no pude terminar la oración, yo no pude, él entendió, él sabe que me pasan cosas así como a ti, y él siguió la oración y yo llorando y llorando y ahorita la recuerdo y la puedo ver el rostro, o sea, es como tú dices, es un recuerdo, yo puedo verla ahorita porque la estoy recordando y su carita manchada de carbón de Disney así y, y yo lloraba de alegría porque ya había salido donde estaba, confirmé que yo tenía que rezar por ella, ahí aprendí que hay muchos que piden nuestra oración. Sí. Eso fue hace 2 años. Este, hiciste que me acordara impresionantemente. Muchas gracias, Gaspar. Discúlpame, adelante. No, 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 está bien. Esos son testimonios verdaderos porque es lo que hablamos de la vida espiritual. Es que el que no entiende la vida espiritual va a escuchar esto como que fantasioso, pero somos seres espirituales. Y principalmente eso es lo que hay que salvar, porque el cuerpo, el día que fallezcamos, aquí se va a quedar, se va a pudrir, y el alma, el espíritu, estamos hechos a la semejanza de Dios, somos eternos en esa parte ya, pero nuestra condición va a marcar a dónde estaremos. Y esta parte que te expongo, fíjate que me han visitado muchas almas ahorita de sacerdotes, Ok, de muchos sacerdotes, y cada uno me expresa el por qué aún está ahí, qué es lo que aún le está manteniendo en ese lugar y que es por lo que nadie ora.
Y esa vez se me aparecieron varios, pero cada uno me iba contando lo que pasaba, hasta que llegamos a un lugar que parecía una caverna, y el que era el último que me estaba expresando, me dijo, abrió la pared como si fuera una caverna, la abrió y estaba lleno de sacerdotes, Jorge. Y decían todos, esta es nuestra pena que estamos sufriendo, viviendo entre la oscuridad, porque nosotros no fuimos luz, no fuimos luz para las personas. Y esta es nuestra pena. Y de la parte alta del lugar donde estaban, había un hoyito del tamaño de un clavo, y por ahí salía una lucecita, un rayo de luz del reino de Dios. Dice, esa es nuestra pena, que estamos tan cercas y ese rayo de luz nos está haciendo vivir que nosotros no lo fuimos tan bien y vivimos en nuestra oscuridad. Oye, Gaspar, ¿cómo sabías que eran sacerdotes? ¿Traían su hábito o tú simplemente sabías que eran sacerdotes? No, ellos traían su hábito, Okay. todos. Y todos estaban allí, así, en esta expresión así. Estaban así, y todos así, orando, pidiendo que se acordaran de ellos, pidiendo oración. Y el último que fue el que era el guía me dijo, ora por todos nosotros, ayúdanos. Y en eso se cerró la pared así, ¡fum! Y volvieron a su oscuridad. Cuando se cerró la pared, aún recuerdo aquí, como tú lo acabas de decir, yo escucho sus llantos. Y cada uno de ellos me expresaba de lo que aún le sucede. Hay otros que se me han aparecido unos cardenales, otros que han sido maestros y directores espirituales en seminarios y han tenido problemas entre ellos. Y cada uno me expresa el por qué está allí. Y se arreglan las cosas, pero orando por ellos, dando misas por ellos, eucaristías por ellos, rosarios por ellos, sacrificios, trabajos, esfuerzos, dolores por ellos. Entonces, la verdad, ocupan mucha ayuda, mucha ayuda. Por eso es que este testimonio que les doy es porque los que están allí, que son millares, no podemos contarlo, piden a gritos que haya obras de caridad por ellos. Y muchos decimos que el lugar de purificación es un lugar doloroso, un dolor que es un lugar de martirio, que es un dolor de pena. Vemos, hay muchos que vemos que el purgatorio, el lugar de purificación, lo vemos casi como si fuera un infierno, un segundo infierno, pero no es así. No, hermanos, no, el purgatorio no es así. Hagamos conciencia clara. Eres enjuiciado en tu juicio particular y se te dice, tienes derecho a salvación, vas a ir al purgatorio. Pero ese purgatorio es una antesala al reino de Dios. Pero ese fuego es un lugar de purificación, sí, pero no lo vean como un infierno, porque ese fuego es un fuego que quema, sí, un fuego que mortifica, sí, pero lo que está mortificando es lo que manchó tu alma. Y ese fuego es un fuego santo, es un fuego sagrado. Ese mismo fuego debemos de verlo como la caridad, la misericordia de Dios. Porque también Dios en el Éxodo le dijo a Moisés, cuando iba a pasar su persona frente a Moisés, le dijo, pasaré mi persona frente a ti, pero no vas a ver mi rostro porque puedes morir. Y dice, te voy a meter entre estas rocas para que puedas tú protegerte. Y le dijo Dios,
y yo tendré misericordia de quien yo quiera. Entonces, Dios, aquí es una parte donde nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dios tendrá misericordia de quien quiera, sí. Precisamente en ese fuego, Él te dice, sí, estás manchado, vas a entrar al reino, pero mi misericordia es la que te va a hacer que entres verdaderamente a mi presencia. Ese fuego. Y nosotros lo vemos como que es un infierno. Es que lo que estás sintiendo es que ese fuego santo, ese amor de Dios, que es un fuego purificante, es la santidad misma de Dios para que puedas llegar a su presencia. Nada manchado entrará a mi reino. Claro. Y ese reato de culpa que te mantiene en el purgatorio es lo que te va a hacer que vivas en purificación. Y ahí los que estamos vivos, es los que nos toca hacer lo que tú hiciste. Orar por el necesitado, no olvidarlos, porque necesitan de nuestra ayuda. Porque cuando uno muere, como lo dice Cristo, cuando lo dice la palabra, el pecado se termina cuando tú mueres, ya no hay más, pero el pecado que manchó tu alma, o sea, el reato de culpa es lo que te va a mantener allí, pero ya no puedes hacer por ti nada, por eso esos sacerdotes estaban así, orando a Dios para que se acordara que Él motivara los corazones. ¿Sí, dime? Escuché también en alguna ocasión que cuando estás en tu juicio, cuando eres llamado a la casa del Padre y estás siendo enjuiciado, tienes la bendición de que van a tu juicio las almas que tú rezaste por ellas. Entonces, cuando tú tienes faltas, cuando todavía no deciden si vas a bajar al purgatorio ni nada, ellos hablan, hay testimonios así en Ajá. internet de que ellos dicen, él rezó por mí, él rezó una novena, él rezó una niña, él rezó por mí, y entonces eso te ayuda mucho para también tu juicio particular. Obviamente Claro, hay que trabajar nosotros como en esta vida para, como todos estamos llamados a la santidad, pues trabajar para no estar en esos apuros, ¿verdad? Pero es como un plus decir, ellos van a recibir, a ayudarte, ¿no? En esos momentos difíciles porque pues yo pienso que están agradecidos, tú les ayudaste, pero obviamente no hacerlo porque te van a ayudar, sino que alguna vez escuché eso, que ellos van a asistirte a tu juicio. Ujú. sí, hay una cita bíblica que dice que no acumules riquezas en el cielo, sino o que con esas riquezas hagas amigos verdaderos, perdurables, riquezas allá en el cielo, obras que te ganen a esos amigos allá, Sí, a esas obras. Y a veces decimos, hijo, les traigo 100 pesos y no sé en qué gastarlos, pero ¿por qué no das unas misas por ellas, almas? Porque ahí sí he visto esa gracia de Dios, cómo se derrama cuando tú haces una obra de mortificación, un ayuno, una Eucaristía. Bueno, si cuando una persona está hambrienta, pero que digas que tiene 4 días sin comer y que tú le das algo que come, ¿cómo se lo come? Con una desesperación. Bueno, cuando las almas están así allí en el purgatorio y algo de ti llega, una ofrenda para ellas, un viático para ellas, así están. Están así, pero que quieren que esa lluvia de caridad llegue a sus almas. Están tan necesitadas. Tengo muchas cosas que contar sobre ese lugar, sobre esas personas que ya murieron y que su alma está allí. Eh, pero vamos a adentrarnos en otra parte, ¿verdad? Ya hablamos de esta parte del purgatorio, de la parte de mi testimonio. Y ahora quiero hablarles de algo que dije al inicio sobre las almas errantes, ¿verdad? ¿Por qué hablo de ellas? Ya que desde aquel tiempo no solamente tengo esa convivencia con las almas
que están necesitadas de oración, del purgatorio, sino que en el camino donde vaya, ciudad que vaya, hospital que vaya, donde camine, encontramos almas, hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas. En hospitales me he encontrado niños, no, bueno, no te puedo decir de brazos porque son niños que han abortado, son niños que han muerto en el vientre y a veces, bueno, mejor dicho, no a veces, siempre es como si se adhieren al cuerpo y tenemos que entregárselas a Dios. Pareciera un algo de película, pero no es algo, no es mentira, porque hay muchas personas que tienen el don de visión y pueden verlo mucho más específico. Pero esto que les digo es, ¿por qué hablo de estas almas? Porque muchos escuchamos que escuchamos que asustan, que oímos que aquí hay una casa donde se ven personas que fallecieron, que en el cementerio, en el hospital. Y bueno, no sé si todos se han preguntado, ¿por qué aún están entre nosotros? ¿Qué les mantiene aquí? Les voy a decir lo que una alma de unos niños me comentaron, porque eran niños. Tiempo. Uh-huh. Esos niños se te presentan estando en un lugar o mientras estás en oración, en un sueño tal vez. ¿Cómo se te presentan los niños y en qué forma? Si nos puedes platicar. A veces, bueno, mejor dicho, la mayoría, como te dije, a veces donde camino, o a veces en una casa que visito, resulta que me encuentro al abuelito, me encuentro al papá, me encuentro a la hermana, a alguien que falleció y que no se pudo ir por alguna razón. ¿Tú lo Y ves otras vivo? veces, ¿mande? ¿Tú lo ves vivo? Bueno, ya murió. Digo, quiero decir, como si estuviera vivo, vaya. ¿Tú lo ves o es como una imagen, no sé, que si nos puedes describir cómo lo ves, vaya? Depende de los estados. Quise decir vivo porque los videntes de Medjugorje hablan de eso, de la veo a la Virgen viva, o sea, obviamente ¿me entiendes? Así, Sí, hablándote y todo. solamente que ahí difiere porque ellos están hablando de la Virgen, es ya es virgen, ya es santa, es una divinidad, Okay. ya es un ser celestial. Y la Virgen la pueden ver ellos como verte a ti. Ajá. ¿Y La tú parte cómo de ves un a las alma, almas? la parte de un alma que está aún aquí, que ya murió su cuerpo y se desprendió y que por las siguientes razones no se pudo ir a la presencia de Dios, su estado en el que ella murió, así se presentan. Ah, ok. Los que sí es difícil es cuando las almas de las personas que han muerto en accidentes o que han sido asesinadas de muchas maneras, te digo, depende de la manifestación de la persona, porque hay veces que la mayoría no se le ven los pies, de las rodillas hacia abajo no se le ven los pies. Hay algunos que la verdad no se les ven los ojos, se le ve como la cuenca, Okay. como la cuenca. Hay otros que se les ven la cara desfigurada, pero desfigurada de dolor. Algo o sea, es como un dolor que es tan fuerte que tu rostro se desfigura. Y sus quejidos y sus llantos, o hay unos que, Jorge, están muy enojados. Hay unos bien enojados, que se mueren enojados, así, enrabiados de coraje. Y gritan y quieren golpear, patalear, pero pues ya no es como en físico, ¿verdad?
Eh, Hay veces que a algunos les falta, no les veo unas manos, la extremidad, o los veo como tú describiste a esa difunta amiga tuya. Los veo todos tal cual, pero como si estuvieran cubiertos como con el tizne que le llamamos, Sí, sí, el carbón, sí, como el así, carbón. ajá, así. Eh, pero están así, estáticos en un solo lugar. Depende, depende del tiempo, del estado, de la condición en la que su vida se expiró. Si expiró normal, se expiró con una pena, se expiró en condiciones que se haya suicidado, que se haya muerto embriagado. Este, mm, los niños que han sido abortados están todos grises, como tú dices, un color gris, 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 así. No hay color en ellos. Eh, Todo eso depende de cómo murieron, cómo yo me encuentro cuando muero, en mi momento de agonía. Yo la que vi no estaba toda llena de tizne, sino es como cuando yo acá en Monterrey que hacemos mucha carne asada, agarras carbón y te limpias la cara, así tenía Ajá, ella como rayas de carbón, sí, así, y en sus ropas también como manchas de carbón. Eh, y cuando sí, algo así. y cuando ellos se dirigen a ti, por ejemplo, es enojado, te piden algo. Eh, Ayuda, ayuda. Hay que acordar algo, yo no estoy haciendo lo que dice en el Deuteronomio capítulo 18, que Dios prohíbe invocar a los muertos. Yo no lo hago, porque pues yo salgo y me topo con ellos, choco con ellos, o se vienen conmigo, pero pues yo no lo estoy invocando, porque es que la gente piensa que, eh, créeme que hay veces que puede estar almas junto de ti gritándote así, ayúdame, pero tú ni en cuenta. Hay almas que pueden estar siguiéndote todo el tiempo y tú ni en cuenta, pero hay personas que sí se enferman cuando hay almas que están mm, invadiendo su cuerpo. Es como una gripe, así, y se enferman, pero es cuando el alma entró en el cuerpo de ese ser viviente que aún vive. Es como un virus, entra y la condición en la que él está espiritualmente te va a enfermar, te enferma y te da dolores de cabeza, hormigueos de espalda, punzadas, te mareas. Dime. Eso que me estás diciendo, ¿por qué lo dices? ¿Te lo dijeron o tú es como un conocimiento infuso como Marino Restrepo que él no sabe por qué entiende muchas cosas de teología y él deduce y Ujú, dice, yo no, cuando tuvo su experiencia en la cueva, su testimonio, él entendió y como que fue un conocimiento infuso que él ya trae, hasta ha escrito muchos libros y te habla de teología impresionante. Y él dice, yo nunca estudié. ajá. Lo que tú dices es porque tú lo traes, o por qué lo aseguras que es así, ¿qué pasa? Sí, eso lo experimento yo. Ok, es como Sí, lo si tuviera una experimento. idea y tú sabes qué es eso, lo sientes, vaya. Ok, Sí. Este, Regresando hacia atrás, donde te digo que, hablando del por qué estas almas viven aún, están aquí entre nosotros, eh, muchas lo han expresado, muchas lo expresan antes de irse con el Señor, porque los niños, pues yo digo, bueno, si es un niño de 5 años, de 4, de 3, y les digo, bueno, ¿por qué estás aquí? Y ellos le dije, ¿que no vinieron alguien por ti cuando tú ya tu vida terminó? Dicen, sí. Y le digo, ¿quién vino por ti? Y ellos dicen, vino la Virgen, la mujer que brilla, la mujer que resplandece, esa mujer
que siempre sonríe y se ve contenta. Y viene un ángel. Le dije, ¿y si vino ella y vino el ángel? ¿Qué te dijeron? Y dice, me estiran la mano y me dice, ven, ven. Y le dije, ¿por qué si él y la Virgen vinieron por ti y te dijeron, ven? Digo, ¿por qué tú no tomaste la mano y te fuiste con ella? Le dije, es que qué inconsciente fuiste. Y el niño le hace así. Y le dije, a ver, dime, ¿por qué te quedaste aquí? Dice, así se quedaba, actúan como un niño. Y dice, es que mamá, es que papá, lloraban mucho, mucho, lloraban mucho y me decían, bueno, así un nombre, le llamaban por el nombre de su hijo y le gritaban, Luis, Carlos, ¿por qué te moriste? Y no quiero que te vayas y te quiero, te amo. Dice, y cuando nosotros, dice, yo cuando estiré la mano para tomar la mano del ángel y de la Virgen, escuché los llantos, los gritos, el dolor, y que mi mamá me llamó por mi nombre. Y cuando yo escuché y volteé, hasta él hizo, volteé hacia atrás y la vi, y volteé a ver a la Virgen y al ángel, volteé otra vez a ver a mi mamá, a mi papá, y di un paso hacia atrás, porque quería irlos a consolar, a decirles que estaba bien. Y en eso volteé a ver hacia la Virgen y al ángel, y la Virgen hizo esto. Dice que se entristeció, agachó su cara, el ángel retrajo su mano, dice, y se hicieron hacia atrás y se desvanecieron. Y fue cuando dijo él, y después, bueno, yo le pregunté, ¿y luego qué pasó contigo? ¿Dónde está tu mamá y tu papá? Y dice, ya no sé, me perdí, ya no sé dónde está mamá, no sé dónde está papá. Yo les pregunto, ¿tienes noción de cuánto tiempo tienes así? Y dicen, mucho, mucho, mucho. Entonces ya es cuando le digo, bueno, vamos a pedirle a Dios que te ayude, ¿sí? Que tenga piedad de ti para que Él vuelva en su misericordia a apiadarte de ti. Y lo que hago yo es que se enciende un cirio, un cirio exorcizado, un cirio, y entonces hacemos una oración. Yo hago una oración y le pido a Dios que mande otra vez a su ángel de luz, el ángel de la guardia de esta alma, y que tenga piedad de él. El niño también, el alma le pide perdón a Dios por su, no sé, desacato, no sé cómo llamarlo. Y le digo, pídele perdón a Dios para que Él se concientice de ti. Y ya empieza a hablarle a Dios y en eso el cirio cambia de su luz muy distinta, aumenta, bueno, yo así la veo. Y le digo, ahora sí, te consagro el alma de este niño a los brazos de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete a descansar a la luz en paz. ¡Fum! Se desvanece, se van. Y esa historia que te conté de ese niño, hay muchas y parecidas, muchas, que nosotros los que estamos, yo lo que les digo, porque yo perdí a mi papá, pero yo no sabía esto, Jorge. Yo no sabía que nosotros los vivos podemos hacer que estas almas que ya es su tiempo de irse, las retengamos aquí. Muchas han expresado los niños, otros niños, los que sí me da tristeza cuando son niños que murieron porque me dicen, soy un niño, soy niña, soy bebé, y es cuando comprendo que son niños que nacieron, que fueron abortados o que no tienen nombre. Y pues le pido a Dios que se apiade de esta alma y se les bautiza espiritualmente. Cuando se les bautiza espiritualmente, ellas cambian de color, se les va ese color grisáceo, tenue, descolorido, sin vida, y ellas
se hacen blanquitas. Y hay veces que ya ni dicen, no, ya nada más le digo, pero acuérdate del nombre que se te da. Este nombre es con el que te vas a presentar ante Dios. Sí, se van. Y así como estas historias, hay otras más que, por ejemplo, los que mueren embriagados, porque mueren sin razón y sin momento de tener piedad en la confesión, los que se suicidan renegando de la palabra, perdón, de la vida. Hay otros que porque murieron en un estado que no hay gracia alguna, que nunca se han confesado. Entonces, ciertas cosas que nosotros cometemos en vida son las que nos van a obstruir ir a la presencia de Dios. Pero este pequeño ejemplo que te acabo de dar es donde a uno habla que yo sé que cuando se muere alguien pues le llora, ¿verdad? Es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. Es inevitable cuando tú tienes una pérdida. Me acaba de pasar en el trabajo una compañera con su hermano, pues es inevitable que lo extrañes y que lloren, ¿verdad? Gracias a Dios, no he vivido eso aún, pero pienso que va a ser un dolor indescriptible. Entonces, yo creo que estos videos que estamos haciendo, pues es importante también para mucha gente que nos está viendo, para que también entienda que cuando les llegue su hora, se acuerden, porque a lo mejor esas personitas, ese niño, esas personas, pues nadie les dijo y dio el paso hacia atrás, ¿verdad? Que ese paso pues es muy grande porque está en la división del cruce. Pues imagínate si viene la Santísima Virgen, Madre de Dios, nuestra Madre del Cielo por ti, pues imagínate qué chulada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esto que estás haciendo ahorita de tu experiencia para toda la gente que ahorita, sobre todo que estamos en tiempos muy difíciles, hay también canales edificantes y todo con temas que te sirven para tu propia alma y para tu lucha espiritual personal. Entonces yo te agradezco muchísimo, Gaspar, que nos comentes todo esto porque sí, en realidad hay muchas cosas que aún no sabemos y gente como tú y que hayas tenido el valor de decir, lo voy a contar, que ya también platicaremos por qué lo estás haciendo, ¿verdad? Que te pidieron. Yo también quiero ya empezar a platicar mis cosas. No lo había hecho por el qué dirán, pero tú me animas a contarlas. Yo creo que no va a ser el primer video que hagamos juntos porque me animas a empezar a contar mis pequeñas cosas también. ¿Ok? Sí. Bueno, pues, Pues, ¿algo más, Gaspar? pues nada más, ahora sí que, no sé, los oyentes, los videntes que vean estos videos, imagino que van a tener muchas preguntas, pero Sí. este, Estamos alineados, Gaspar. Mientras hablabas ahorita, ah, yo estaba pensando, voy a comentar al final que toda la gente que esté viendo este video ponga en los comentarios sus intenciones para que no nada más tú y yo, sino toda la gente que estamos viendo este video que están viendo ahorita, recemos por las almas del claro, purgatorio, por las más pequeñitas, por las que están olvidadas, por las que no tienen a nadie que rece por ellos, y todos vamos a rezar y que en los comentarios de este video pongan los nombres de sus hermanos, familiares, esposos, esposas, hijos. Y va a ser algo muy bonito que cada que recemos estén en nuestras intenciones, ¿verdad? sí, exactamente. Pues nada más para cerrar, eh, algo que debemos de pensar es que ¿por qué están aquí, verdad? Porque sencillamente nosotros
no somos, las almas de las personas que mueren están sucias en las faltas que tuvieron. Por consecuente, no tienen la gracia ni la santidad de poder ir al lugar santo. Y los que son santos pueden venir desde el reino a este lugar terrenal. Y ellos sí pueden regresar otra vez a lo santo. Por eso es que alguien viene que tiene la gracia, la santidad para podernos llevar. Por nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos. No vamos. En ese estado no podemos. Bueno, mira, hay una cita bíblica para que la busquen estas personas. Es de el Eclesiástico capítulo 38. Habla del versículo 1 hasta el 23 para que ellos lo busquen y vean que hasta en la Biblia dice que, hijo mío, llora por el que muere, muestra tu dolor y cumple los ritos fúnebres, sepúltalo de acuerdo con las costumbres. No te ausentes de sus funerales. Hijo, con amargo llanto y señales de duelo, hazles un funeral como les corresponde. Deja correr las lágrimas 1 o 2 días y después consuélate de la pena. Porque la pena lleva a la muerte y la tristeza desgasta las fuerzas. No pienses más en él, aparta su recuerdo y piensa en el futuro. No sigas pensando en él, que ya no tiene nada que esperar. A él no le aprovecha y a ti te hace daño. Piensa que tendrás el igual destino que él, ayer él y hoy tú. Ahí está, Eclesiástico 38, versículo 1 al 23. Bien, muy bien. Duele, pero hay que llorarles lo que les tenemos que llorar, pero no hay que atarlos aquí. Hay que dejarlos ir. Porque si tenemos amor por ellos, hay que dejarlos ir. Ya es su tiempo. Pues, Jorge, creo que es todo lo que por ahora puedo decirles. Muchísimas Tal vez haya otro video de otras experiencias que a lo mejor las personas quisieran poder ser ayudadas que no saben qué hacer, pero ya tú lo decides. Yo confío ahora sí que en tu discernimiento y que tú, por medio de ti, las personas también encuentren la luz a muchas necesidades que tienen, ¿verdad? Pues de antemano yo te agradezco que me hayas dado esta oportunidad, el tiempo, y me hayas recibido. Y pues que todo esto sea para gloria de Dios y para bien de muchos, y que Dios los bendiga a todos. gracias. Igualmente, mi estimado Gaspar. Quiero cerrar nada más diciendo que recemos por los santos difuntos, por las almas del purgatorio, pero también celebremos sus vidas, ¿verdad? Hay cosas que hicieron bien, sonrisas, buenos momentos, pues recordémoslos de esa manera, pero no los olvidemos de rezar, ¿verdad? De hacer oraciones por ellos, que para ellos les acorta mucho el tiempo en donde están, una oración de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí yo creo que si tú lo permites, posteriormente nos pondremos de acuerdo para más videos. ¿Cuánto hace que me mandaste el correo, Gaspar? ¿2 días? Ya no recuerdo. Sí, 2, 3 días, o una semana, no sé, pero cuando me pones ahí el teléfono, pues yo dudo, ¿verdad? Yo digo, ¿quién será que le hable? Y como me escriben también cosas muy feas, porque no quiero ni mencionar, dije, le voy a marcar porque yo tenía esa corazonada esa de que, y no, mira, hicimos muy buenas migas, como decimos acá en Monterrey, y pues, bienvenido al pequeñito canal Llamados a la Santidad, y vamos a seguir en contacto. Saludos a tu esposa, a tus hijas. Que estén muy bien. Por tu parte, igualmente. No me despido y voy a cerrar. Y recordarles a toda la gente que está viendo este video,
pongan las sugerencias que Gaspar cuente algo, o si quieren poner, como les dijimos hace ratito, las intenciones de sus parientes, para rezar todos juntos por esas personas, o algún testimonio o algo. Seguramente Gaspar preparará, nos iremos por temas, porque yo también tengo ahí humildemente algunos temas, y todo esto es para gloria de Dios y María Santísima. Nosotros somos solo unos granitos pequeñísimos en la arena del desierto, ¿verdad? Y este canal es para la gloria de Dios y su proyecto divino, por eso no está monetizado, ni es un canal que yo lo hago con mucho gusto, porque pues me ayuda para mi lucha espiritual, y mis hijos me ayudan, aquí están conmigo a un lado, y son los del staff de producción, mueven las luces y todo. Y ahorita los voy a tener que llevar a la tienda a comprarles algo, porque es así como les pago, ¿verdad? Muy bien, bueno, cierro el video como normalmente lo hago, y digo, que viva Cristo Rey, que viva María siempre Que Virgen, viva, que viva San Miguel que Arcángel. viva, ¿Quién como Dios? que viva, bien Gracias. como Dios. Bye, Gaspar. No te vayas, porque Buenas noches. estamos de acuerdo. Cierro el video y seguimos platicando tú y yo. Adiós a todos. Que Dios los bendiga. Muy Pasen bien. bien. Bye bye.